Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto saludarlos, recibirlos aquí desde la Florida para un nuevo mensaje de este domingo. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano pastor, John Linton, para compartir con ustedes un mensaje acerca de la palabra de Dios. Como saben, de la serie del Apocalipsis, el tema es la bestia y el hombre de pecado. Como saben, hemos venido dando esta serie de predicaciones y es importante ir en una secuencia. Y espero que ustedes aprendan mucho con este mensaje. Bienvenidos. Well, thank you. Muchas gracias. And welcome everyone. Y les doy la bienvenida a cada uno. It's good to be at your iglesia in Fort White again. Es muy bueno estar aquí presente con ustedes en Fort White. And we're going to start bringing some messages on the book of Revelation. Y vamos a continuar trayendo mensajes acerca de Apocalipsis. I'm calling this Revelation 101. Hablando de esta revelación 101. And the reason I am is if you go to school, 101 means it's the introductory study. Cuando tú hablas de esa frase 101 o 101, significa el estudio, la primera parte introductoria al tema. So, Math 101 is basic math, etc. Por ejemplo, Matemáticas 101 sería matemáticas básicas de introducción. So, the last time we gave some very large highlights about the end time. Y las sesiones anteriores dimos algunos parámetros o pormenores de grandes información acerca de lo que es los últimos tiempos. Now we're going to get into some finer details. Y después de ese preámbulo, ahora vamos a entrar en detalles más afinados. But this is like a tapestry. This is like a beautiful artwork. Este es algo como un bello arte, es como una obra de arte. And when you step back, you see a big picture. Cuando tú te haces hacia atrás, tú puedes ver la grandiosa imagen. As you get closer, you see more and more details. Y cada vez que te vas acercando más a la obra, entonces vas apreciando más los detalles. So we're still only going to be able to hit highlights, but there'll be finer, detailed highlights than last time. Todavía voy a dar parte de un preámbulo, pero voy a ir adentrándome más en los detalles. And because this all fits together, Y por causa de que todo esto se ensambla y hace un completo, you really need to hear all the basic messages tú realmente necesitas escuchar todos los mensajes desde primero, los básicos, to see how everything fits together. para poder ver cómo todo se une y toma su lugar. So let's begin with the man of sin and the beast. Vamos a comenzar hoy con el tema la bestia y el hombre de pecado. Dice en Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. So the Lord told Habakkuk Entonces el Señor le dijo a Habacuc, to write the vision on boards. escribe esto que te estoy diciendo en tablas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Then he said the vision was for a time yet to come. Entonces, después le dijo el Señor, esa visión es para un tiempo que va a venir. But even if it didn't come right away, wait for it. Le dijo, pero aunque no llegara pronto, en ese momento, dice, tienes que esperarla. And this is how visions are. Y así es como son las visiones. Why does God give a vision? ¿Por qué Dios da una visión? There's many reasons, Hay muchas razones. but one of them is it gives authority to the message. Pero una de esas razones es que da autoridad al mensaje. Daniel saw the world kingdoms change. Daniel vio los reinos del mundo cambiar. He saw Babylon give way to Persia, give way to Greece. Vio la transición de Babilonia hacia Persia y hacia el griego. And then he saw things that went into the end time that haven't even happened yet. E incluso llegó a ver cosas que iban a suceder en los últimos tiempos que todavía obviamente no suceden. But everything that happened
as the vision said, showed the message was true. Pero cada cosa que va viendo y muestra esa visión, va mostrando que la visión es verdadera. If you didn't believe Daniel when he first said it, Tal vez no le creyeron a Daniel cuando primero lo dijo, por primera vez. years later, if you made it to the third kingdom, Pero años después, cuando ya se encontraban en el tercer reino, you'll go, gee, Daniel said all these things would happen. ellos decían, bueno, Daniel ya había dicho que esto iba a suceder. And that would mean, though it tarry, wait for it. Por eso significa eso que tenemos que esperar a ella. When we come to the end, this vision is just as sure. Y cuando nosotros llegamos al final, esta visión va a ser completamente entonces hecha. Now, Daniel's vision started when Nebuchadnezzar the king had a vision of an idol of gold and other metals. La visión de Daniel comenzó cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, esa visión de una imagen fundida con varios compuestos. So when Nebuchadnezzar the king looked at all of these governments, he thought, this is valuable. It's gold, it's silver, it's brass. Cuando Nabucodonosor vio esa visión, dijo, esto es algo importante, tiene valor, porque vio oro, vio bronce, vio plata, vio otros diferentes metales. But Daniel, when he had his own vision, Pero cuando Daniel tuvo su propia visión, would see these governments as great, terrible beasts. vio que cada uno de esos gobiernos que representaba la visión eran sus propias bestias. And all governments are beast governments Y todos los gobiernos son gobiernos de la bestia, in the eyes of God. a los ojos de Dios. When Jesus came, Cuando Jesús vino, the devil came to him and said this, Satanás vino a él y le dijo esto. Otra vez dice el Mateo 4:8, lo llevó al monte, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. he said he would give Jesus all the kingdoms of the world if he'd worship him. Le dijo a Jesús que él le daría todos los reinos de la tierra si lo adoraba. And what did Jesus say to him back? ¿Y qué le contestó Jesús? He said, Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. he didn't say you can't do that because they're my father's. No le contestó Jesús, no puedes hacer eso porque le pertenecen a mi Padre. Because he knew when man sinned, he gave dominion or kingdom to Satan. Porque él sabía que cuando el hombre pecó, le entregó el dominio y el reino al pecado. So he said, you'll only worship the Lord. Y por eso le contestó, solamente a Dios adorarás. But Satan has control over all governments. Pero Satanás tiene control sobre todos los gobiernos. And in Daniel's day, Y en los días de Daniel, Daniel saw governments go back even to the time of Cain. los gobiernos van hasta el tiempo de los reyes. And we are not going to be covering those in this message. Y en este mensaje no voy a estar cubriendo esos We're going to reinos. start with the visions of Daniel, Voy a comenzar con las visiones de Daniel, where he saw it go from Babylon to Babylon. en donde él vio a partir de Babilonia, hacia Babilonia. Babylon of King Nebuchadnezzar Babilonia del rey Nabucodonosor, to the world government, world church that is yet to come. hasta Babilonia, que es el gobierno mundial y la iglesia mundial que va a venir. So the vision that Nebuchadnezzar had, Entonces la visión que tuvo Nabucodonosor, he saw an idol whose head was gold, vio un ídolo que su cabeza era de oro, his breasts and arms were silver, su pecho y brazos era de plata, his belly and thighs were brass. su abdomen era de bronce. But when he saw the lower part of it, Pero cuando vio la parte baja, la parte de abajo de la imagen, it says, dice sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. so he saw till a stone was cut out without hands.
Entonces él vio una imagen de una piedra cortada, pero no por una mano, that smote this idol on its feet, que desmenuzó los pies de esta imagen. and then the stone became a great government that covered the earth. Y esa roca se convirtió en un gran reino que cubría la tierra. But it was God's government. Pero era el gobierno de Dios, It was the kingdom of Jesus Christ que es el reino de Jesucristo and his people. y su pueblo. And that is what God was saying back to in the very beginning when he started talking about these idols. Y eso es lo que Dios estaba hablando desde el principio, cuando Él empezó a mostrar estos ídolos. Now when Daniel saw the same thing, Y entonces después Daniel vio lo mismo. Daniel saw not a head of gold, but a lion. Daniel vio no la imagen de oro, sino de la cabeza de un león. And he saw a bear Vio un oso, and a leopard. un leopardo, But the fourth beast that came into his view, y la cuarta bestia que en su imagen vio, he said was dreadful and terrible and had iron teeth. dice que era de aspecto muy feroz y terrible y con dientes de hierro. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. So Daniel, in Daniel 7:2, saw in his vision, and he saw the four winds striving upon the sea, the great sea. En este versículo de Daniel 7:2, Daniel miraba en esa visión los cuatro vientos que estaban combatiendo el gran mar. Now, like always, the Bible interprets the Bible. Recuerden que siempre la Biblia interpreta y traduce a la Biblia, revela la Biblia. Because John saw something similar in the book of Revelation. Porque Juan vio algo similar en el libro de Apocalipsis. And in Revelation 17:15, Y en Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. so these beasts are coming out of peoples and nations and tongues and multitudes. Entonces estas bestias están surgiendo de grupos de personas que son en lenguas y en diferentes lugares y zonas. Daniel 7:3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. So all these beasts came up out of the sea, but when that last one came up, Daniel saw the great horn came up with it. Entonces, en la visión de Daniel vio cómo surgían estas bestias de las aguas, esas multitudes. Dice que cuando la última bestia salió, vio que el cuerno salía junto con ella, Which spake great words against the Lord. son los cuales eran grandes palabras en contra del Señor. And it says when God sent a messenger to interpret the vision to Daniel. Y cuando Dios envía el mensaje, entonces se interpreta la visión de Daniel. Y dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribarán. So he's going to break in pieces and destroy things, and out of this is going to come a horn which will represent the last government of man on the earth. Entonces está hablando de que va a surgir este cuerno y va con destrucción de otros, y que este gobierno va a representar el gobierno que va a reinar en los últimos tiempos. Now, when does this horn come up? ¿Cuándo surge este cuerno? It comes up in the middle of the 7 years of tribulation. Este cuerno surge en medio de los 7 años de tribulación. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. And it says 3 kings will fall before him, Y como leí, menciona que 3 reyes va a derribar, van a caer delante de él, and he'll speak against the Lord y él va a hablar blasfemias en contra del Señor, and change times and laws, y va a cambiar los tiempos y las leyes,
And it'll all be given to his hand until 3.5 years. Time, 1 year, times 2 years, half a time, half a year. Y que se le va a tener el gobierno. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dice, y se les serán entregados en su mano tiempo que es 1 año y tiempo que es otro año y medio tiempo. And after that happens, Y después de que eso suceda, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. the kingdom is going to be given to the saints of the Most High God. This is that stone that was seen way back in the book of Daniel. Y aquí habla de la roca que vimos antes en Daniel, que es el reino de los hijos de Dios que se les entregará. It's going to become a great kingdom when Jesus comes. Y que es la roca de la cual habíamos hablado, que se convertía, y es el reino que viene a través de Jesús. Now, how does the time work out for all of this? Entonces, ¿cómo funciona o cómo va a ser en los tiempos con todas estas cosas? Well, Daniel has another revelation, Daniel tiene otra revelación más. and he has a revelation of 70 weeks of years. Y tiene una revelación de 70 semanas de años. And again, we will not go into that today, but 69 of those weeks of years have been fulfilled. Que son 70 semanas que son como años, de las cuales no voy a entrar en detalle en este momento, pero de las cuales 69 semanas han sido cumplidas y una aún no ha llegado. And 1 week has not yet come. Todavía no viene una semana. So we are in a period where we are waiting for that last week of years, 7 years, to come. Entonces estamos en ese periodo donde estamos esperando ese periodo que llaman una semana que va a venir. And he told Daniel, Y dijo Daniel 8:23, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostros y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. so in the last days a king is going to rise, Entonces en los últimos días un rey se va a levantar, of fierce countenance, de rostro feroz. and he'll have great power, but it won't be his own power. Y dice que tendrá gran poder, pero no será propio. And it says he'll destroy wonderfully and prosper. Y dice que causará muchas destrucción y prosperará. And it says that through his policy, he will cause craft, which means deceit, to prosper. Y dice que con sagacidad se hará prosperar a través de engaño. So one of the marks of this end time Entonces, una de las marcas o señales de estos últimos tiempos is lies and deceiving will prosper. es que las mentiras y el engaño van a prosperar. There'll be a time of great lying, Va a haber tiempos de grandes great mentiras, deceiving, de gran engaño. and this man will magnify himself, Y este hombre se va a magnificar a sí mismo. and he will by peace try to destroy many, Y a través de la paz destruirá a muchos. till finally he stands up against the prince of princes Y dice que finalmente se va a levantar frente al príncipe de príncipes. and broken without hands, Dice, y se va a quebrantar. which is what Daniel's seeing here is just what happens in the book of Revelation. Y lo que Daniel vio es justamente lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Now let's again look at the time a little more carefully. Y una vez más vamos a ver en los tiempos de manera cuidadosa. Let's go to 2 Thessalonians. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Ya. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. In a time when there's great lying, En el tiempo cuando haya gran mentira, don't let your heart be troubled no permitas que tu corazón sea conturbado by people that are saying Jesus could come any moment, por gente que te diga que Jesús puede llegar en cualquier momento that the day of Christ is at hand. y que el día del Señor está cerca. Porque el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición. That day will not come Ese día no vendrá until there is a falling away first, hasta que haya primero una apostasía and this man of sin be revealed. y este hombre de pecado sea revelado. He's not been revealed yet. Y no ha sido revelado aún. And the great falling away has not occurred yet. Y la gran apostasía todavía no ocurre. And then it goes on to describe him. Y después continúa para describirlo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? So he opposes everything of God, Entonces se opone contra todo lo que es Dios, and he shows himself that he is God, e incluso él mismo se presenta como Dios. sitting in the temple of God. Se sienta en el templo de Dios. What is the temple of God? ¿Cuál es el templo de Dios? We are. A human body is made to be God's temple. Nosotros somos el templo de Dios. El cuerpo humano ha sido hecho el templo de Dios. So this man of sin will dwell in a human body. Entonces este hombre de pecado va a habitar en un cuerpo humano. Now Paul says, don't you remember when I was with you, I told you this. Y Pablo aquí menciona, ¿no se recuerda que cuando yo estaba con ustedes les dije todas estas cosas? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. So, you know what is stopping him right now. Aquí menciona, dice, ustedes saben ahora lo que está deteniendo. It says something is holding him back so he cannot be revealed yet. Dice, algo lo está deteniendo para que todavía no pueda ser manifestado. And it says the one holding him back will hold him back till he's taken out of the way. Dice, y eso que lo está deteniendo, aquí menciona, lo mantendrá detenido hasta que sea quitado. And we will look at this in another message, Y si vemos esto mismo en otro mensaje, but at 3.5 years into the tribulation, en el periodo de los 3 años y medio de la tribulación, a great power is taken out of the way, un gran poder es quitado del medio. and the man of sin is free to have his way. Y recordemos que en ese momento, cuando es quitado ese gran poder, el hombre del pecado surge a la mitad. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Then shall that wicked man of sin be revealed, Entonces, cuando ese hombre malvado sea revelado, whose coming is after the working of Satan, su venida es obra de Satanás. with power, signs, and lying wonders. Dice, con poderes, señales y maravillas. People say, is this the Antichrist? Y la gente dice, ¿este es el anticristo? Well, John says there's many Antichrists, Juan menciona que hay muchos anticristos, but this man could be called the Antichrist pero este hombre podría ser llamado el anticristo, because he will embody everything that's against Christ. porque él va a estar en él mismo
todo lo que es en contra de Dios, de Cristo. And Jesus talked about this man coming on the scene. E incluso Jesús habló de la aparición de este hombre. In the book of Matthew, En el libro de Mateo lo menciona, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. so he said, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel, Entonces aquí mencionó Jesús, cuando ustedes vean la abominación desoladora que mencionó Daniel, Daniel's vision is still being fulfilled. te das cuenta, la visión de Daniel sigue cumpliéndose. Though it tarry, wait for it. Dice, en donde dijo, esperen, porque va a suceder. He said, when you see that, let him that reads understand. Por eso dice, cuando ustedes vean eso, el que lea, que esté leyendo, que entienda. So you need to understand the book of Revelation. Por eso necesitas entender el libro de Apocalipsis. Jesus said, when things happen, you need to understand. Dice, cuando las cosas sucedan, necesitas entender. And he said, when this happens, flee to the mountains. Y dice, cuando esto suceda o veas que sucede, huye a los montes. And we'll talk about that fleeing in another message. Y voy a hablar de eso en otro momento, en otro mensaje. So now let's look at Revelation 13, Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, which talks about this great beast and man of sin. en donde habla acerca de esta gran bestia y el hombre de pecado. Now let's start off. The beast is not the man of sin. Ahora, vamos a comenzar diciendo que la bestia no es el hombre de pecado. Every government is a beast. Cada gobierno es una bestia. So when it talks about the beast, it can be talking about the government or the head of the government. Entonces, cuando habla de la bestia, puede estar hablando de un gobierno o de la cabeza de un gobierno. But we will see when the man of sin comes on the scene, Y vamos a ver también cuando el hombre de pecado entre en escena, he is a false prophet working with the beast. que es un falso profeta trabajando junto con la bestia. Revelation 13. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi el subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. So Daniel once again was John the Revelator Una vez más aquí Juan recibió la revelación. was looking over the sea, the peoples, Estaba mirando sobre el mar y vio, and just as Daniel saw the beast coming out of the people, y vio la misma, como Daniel vio del mar surgir las multitudes. Daniel sees this great beast coming out of the sea. Daniel, recordemos, vio Sorry, esta gran, John sees. perdón, Juan vio salir del mar esta bestia Says it has 7 heads que tiene 7 cabezas, and 10 horns, 10 cuernos. and the heads have the name of blasphemy on them. Dice, y esas cabezas tienen nombres de blasfemia sobre ellos. These governments blaspheme God, Estos gobiernos blasfeman contra Dios, and they get their power from the dragon. y ellos reciben su poder del dragón. And notice it's the same thing Daniel saw. Y puedes notar aquí que es lo mismo que Daniel vio. It says, I was like a leopard, feet of a bear, the mouth of a lion. Como un The dragon. leopardo, pies de oso, como boca de león. Now, notice the mouth of this beast when it first appears. Y notemos aquí la boca de esta bestia cuando primeramente aparece, At the beginning of tribulation, al principio de la tribulación. the mouth is the mouth of a lion. Y dice, su boca es boca de león. Later, we'll see when the man of sin comes up, he speaks like a lamb. Y después más adelante veremos que cuando esa bestia aparece, o el hombre de pecado aparece, habla como un cordero. Because the mouthpiece will be replaced. Porque su boca va a ser reemplazada. And we know in Revelation, Y conocemos en Apocalipsis Jesus appears as the lion que Jesús aparece como el león and the lamb.
y el Cordero. And this false Christ Y este falso Cristo is going to imitate these things to deceive mankind. va a imitar estas cosas de Dios para engañar a la humanidad. So it says it has 7 heads. Dicen que tienes 7 cabezas. In Revelation 17, En Apocalipsis 17 menciona: y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 heads, Otra vez, 7 cabezas. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. said there are 7 kings, Menciona que hay 7 reyes, 5 are fallen, de los cuales 5 cayeron, 1 is, uno está 1 is not yet come. y uno todavía no viene. These are the great world governments. Estos son los grandes gobiernos mundiales. And we know what the first 4 are from the book of Daniel: Conocemos cuáles son los primeros 4, como mencionamos en el libro de Daniel: Babylon, Babilonia, the Medes and Persians, los medopersas, Greece, los griegos, Rome. romanos, And Rome has lasted a long time. There's strength of Rome even today. y el reino romano, que ha durado gran tiempo, se ha fortalecido el reino romano hasta el día de hoy. But when John has this vision in Revelation, Pero cuando Juan tiene esta visión en Revelación, en el Apocalipsis, 5 are fallen. menciona que 5 ya cayeron. So we know 4 of them. What's the next one? Entonces conocemos 4 de ellos. ¿Cuál es el que sigue? La Primera Guerra Mundial fue una guerra originada en Europa que duró del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. So the First World War came on the scene, Entonces la Primera Guerra Mundial entra en escena ending in 1918. y termina en 1918. Y luego la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 a 1945. La Sociedad de Naciones fue la primera organización que entre gobiernos mundiales cuya misión principal era mantener la paz mundial. So the 5th head, the United Nations, Entonces la quinta cabeza, el quinto gobierno que menciona, ended in 1940. The League of Nations que es la Liga de las Naciones, ended in 1946. termina en 1946. What came after that? ¿Qué vino después de esa Liga de Naciones? Las Naciones Unidas nacieron en 1945 tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, con una misión central: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Todos los gobiernos están en la oscuridad, el gobierno de Dios está en la luz. So it came into being in 1945. Entonces comienza las Naciones Unidas en el 45, It was called the United Nations. lo cual se llamó las Naciones Unidas, And like the 5th world government, lo cual es el quinto gobierno, the League of Nations, el quinto gobierno son las Ligas de las Naciones, its mission was world peace. y la misión de la Liga de las Naciones era la paz mundial. We can never have another thing like World War I and II, they've said. Para que no volviéramos a tener otro evento como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que ellos decían. In the United Nations, the 6th head has lasted till now. Y la sexta cabeza, que es las Naciones Unidas, ha permanecido hasta hoy. The word is clear: all governments function in darkness. Y la palabra es clara: como todos los gobiernos funcionan en tinieblas. Only God's government functions in light. Solamente el gobierno de Dios trabaja en la luz. So when we talk about the 7th head, 7 heads, that is the next coming world government. Entonces, hasta aquí recapitulando, cuando vemos todas esas, habla el gobierno de las 7 cabezas, de los 7 gobiernos, estamos hablando de que va a venir todavía uno. The United Nations will fall, ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas van a caer and another world government will take its place. y otro gobierno nuevo mundial va a tomar lugar.
Revelation 13 again. Apocalipsis 13 nuevamente. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? So you see, this beast, this government was powered by Satan. Te das cuenta entonces, estaba este gobierno que estaba siendo recibido el poder, que recibía poder de Satanás. And all the world worshiped the beast. Y todo el mundo entonces ahora adora a esta bestia. Governments work by taking power over people. ¿Y sabes cómo trabajan los gobiernos? A través de oprimir a la gente para obtener poder. The Caesars of Rome thought themselves gods. Porque incluso los césares de Roma decían llamarse dioses. If a government leader has been set in by Satan, like the word says, Y si un gobierno, el líder de un gobierno ha sido establecido como por Satanás, entonces, then like will happen with the man of sin, como va a suceder con el hombre de pecado, these government leaders will try to show that themselves that they are great men and women with power. ellos van a querer mostrarse que son grandes hombres o mujeres con poder y autoridad. To that end, they will change times and laws. Dicen que en los últimos tiempos van a incluso cambiar las leyes y los tiempos. They will raise armies and policemen Y van a levantar ejércitos y grupos de policía to try to control the populace, para tratar de controlar a la población, to show they are the power. para ellos mostrar que tienen el poder. And unless you do it their way, Y a menos que cumplas lo que ellos dicen, they throw you in jail or punish you in some way. de otra manera, si no lo haces, van a poner a la gente en la cárcel o van a hacer algo. And it's no different with the man of sin, Y no es diferente con el hombre de pecado, except it will all come to its fullness in him. a excepción de que este va a llegar en toda la plenitud. So, in the first 3.5 years, Entonces, en los 3 años y medio, the beast is composed of world government and world church working together. está compuesto por la bestia y el gobierno mundial trabajando juntos. And the church acts as a mouthpiece. It's the mouth of the lion. Y la iglesia, la cual trabaja como la boca de ese grupo para hablar. Then it says the beast is wounded. Y después menciona que la bestia es herida. 3.5 years into tribulation, Los primeros 3 años y medio de la tribulación, Babylon falls, entonces cae la Babilonia and the man of sin comes on the scene. y sale a escena el hombre de pecado. When he comes on the scene, it says in Revelation 13:5, Y cuando este entra en escena, dice Apocalipsis 13:5, y también se le dio la boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. so he'll have power the last 3.5 years. Entonces tiene poder en los últimos 3.5 años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. All that dwell on the earth Dice, contra todos los moradores de la tierra lo adoraron. will worship him Lo adoraron. whose names are not written in the book of life. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaban como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. So when it says another beast, Entonces, cuando menciona que hay otra bestia, in another place it says it is the 8th, but it's of the 7th.
Dice que en otra parte de la Biblia menciona que es el octavo, pero es el séptimo. That's because halfway in, it got a new mouthpiece. Porque a lo que se refiere es que justamente a la mitad de ese periodo último recibe otra boca. Babylon fell, Porque cayó Babilonia, como mencioné antes, and we'll get into what that is in another message. y en otro mensaje les explicaré lo que es eso a detalle. This man of sin comes on the scene Entonces este hombre de pecado entra en escena and says, we need to worship the first beast, y él dice que, bueno, y él dicen que tienen que adorar a la primera bestia, whose deadly wound was healed. cuya herida mortal fue sanada. Who can make war with the beast? ¿Quién puede hacer guerra contra esa bestia? And let me show you how great he is. Dice, déjame mostrar qué tan grande es este. He says he's going to make fire come down from heaven. Y menciona que incluso va a hacer descender fuego del cielo ante los hombres. Lying wonders, Van a ser muestras de poder mentirosas, pointing man to the government, apuntando a los hombres al gobierno, pointing man away from Jesus Christ. dirigiendo a los hombres lejos de Jesucristo. And you say, is that going to work? Y tú dices, ¿eso va a funcionar? Dice en el Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que se hagan imagen, ícono, semejanza o parecido de la bestia que tiene la herida de espada y aún vive. Says he'll deceive the world with these signs and wonders. Entonces, leemos aquí que va a engañar a la tierra con esas grandes maravillas. And they'll tell people to make an image, Y le va a decir a la gente que se hagan una imagen, an icon, un ícono, a resemblance o una semejanza, A likeness. o algo que se le parezca to the beast. a la bestia. Now we know what images are. Y nosotros sabemos ahora qué imágenes son. We live in a time of instant photographs. Vivimos en unos tiempos de fotografías instantáneas And videos y videos that you get off your phone. que puedes tomar con tu teléfono. Now, a picture of someone is not that person. Ahora, una fotografía de una persona no es esa persona la fotografía. It's an image of the person. Es una imagen de la persona. And he is going to have power Y esta bestia va a tener poder to send his image out throughout the earth. de enviar su imagen por toda la tierra. Now, when John wrote this, there was nothing that could do that. Ahora, cuando Juan escribió esto, no había nada que pudiera asemejarse a lo que aquí menciona, que pudiera hacerlo. The technology where we could say, I see how you could do that, La tecnología que podría decir, ahora entiendo cómo podrías hacer eso, where people get millions of images over TV screens. en donde en día de hoy la gente recibe millones y millones de imágenes a través de una televisión, This is very recent. lo cual esto tiene poco tiempo de suceder. And Satan has flooded the world with his images. Y Satanás ha inundado la tierra con imágenes. And the images can be manipulated. Y las imágenes pueden ser manipuladas. So people can appear to be doing things they never did, Y la gente ahora, hoy en día, puede aparecer haciendo cosas que nunca hizo. saying things they never said. O diciendo cosas que nunca hizo. And this is going to get worse Y esto se va todavía a poner peor. because it is a time of great deception, Jesus said. Porque como Jesús dijo, va a ser un tiempo de gran engaño. And this is where he's going with it. Y aquí es hacia donde se dirige con esto. Y hacía que todos, Apocalipsis 13:16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666.
This is the mark of the beast. Esta es la marca de la bestia, You will not be able to buy or sell without it. en donde no va a ser nadie posible comprar o vender sin ella. Many countries know what it's like to be under that type of government now. Y sabes, muchos gobiernos ya saben lo que es, se siente eso hoy en día, You don't have a job without government permission. en donde no puedes tener un trabajo sin el permiso del gobierno, You don't have money without government permission. no puedes tener dinero sin permiso del gobierno. Everything takes that mark in this vision. Y dice que todo se refiere a esa marca en esa visión, No health care without the permission. en donde no vas a poder tener incluso asistencia médica sin permiso del gobierno, No education. no, sin educación sin permiso del gobierno, No groceries. tampoco sin acceso a alimentos sin el permiso del gobierno. What does it do? He is controlling the people, Y lo que está haciendo aquí es que va a controlar a la gente, showing himself that he is God. mostrándose a sí mismo que es Dios. And it says his number is 666. Y menciona que su número, es 666. God's number is 7. El número de Dios es 7. He created the world in 7 days. Él creó la tierra, el mundo en 7 días. It means the fullness, the completeness. Que eso habla de la plenitud, de lo completo que es la creación. Sin means to miss the mark. Once again, please. Sin means to miss the mark. Y el pecado significa perder la marca. 666 666 totally missed the mark. es no llegar al número 7. Fell short of the glory of God in every way. Significa que queda corto de toda manera a la gloria de Dios. His number means that's who he is. Y ese número menciona o se refiere a lo que Él es. He has fallen short of God in every way possible. Que en todo aspecto posible queda lejos de la gloria de Dios. Now I want to go back to one of the first things we talked about. Quiero ir de vuelta a una de las primeras cosas que les hablé, Though it tarry, wait for it. en donde dice que tienen que esperar por esto que suceda. The fact that God gives visions Porque Dios da visiones to attest to his word, para probar su palabra, not necessarily to the messenger. no necesariamente para que el mensajero lo haga, There's messengers in the word porque hay mensajeros en la palabra who did not end very well. que al final no terminaron muy bien, But their message was true and God attested to that message. pero al final el mensaje que Dios puso en esas personas era verdad y se cumplió. So I want to go back to a vision that happened in 1971. Quiero ir atrás hacia una visión que sucedió en el año 1971. A man had a vision and this is what he saw. Y un hombre tuvo una visión y esto fue lo que él vio. Ahora el ángel del Señor vino a mí una noche del año 71 y yo vi esta iglesia mundial y el gobierno mundial entrando en operación. Él vino a mí una noche en el espíritu y caminamos hacia la tierra y mientras caminábamos miré y vi lo que parecía un edificio, un gran edificio y tenía una cubierta sobre él, una cubierta de lona sobre él. So he saw a building with a canvas over it. Entonces vio este gran edificio que tenía una vela, una cubierta sobre él. And under the canvas, two great bells were tolling. Y dice que estaba sobre ese edificio había una campana que estaba moviéndose mucho, But there was no sound. pero que de esa campana no salía ningún sonido. And the Lord said, that's because man doesn't know what's happening. Y el Señor le dijo, eso sucede porque el hombre no sabe lo que está pasando. Y él dijo, ven conmigo, y entramos en este edificio. Y el ángel del Señor dijo, mira aquí arriba. Y miré hacia arriba y vi dos campanas grandes colgando allá arriba, trabajando. Estas campanas estaban moviéndose y trabajando, pero ni siquiera estaban haciendo un sonido. Entonces le pregunté qué significaba eso y él me dijo, mira hacia arriba en la parte superior, más arriba de eso, y miré hacia la parte superior del edificio y había un gran gancho allá arriba, justo en la parte superior. Había un gran gancho y le pregunté qué significaban esas campanas ahí. Estas dos campanas aquí trabajando, me dijo.
son un gobierno mundial y una iglesia mundial que están entrando en operación. La gente no lo sabe, no lo puede ver. Vean que no están saliendo fuerte donde todos lo entiendan. Vean esas campanas que no están haciendo sonido. Ellos están trabajando lejos, escondidos, engañando a la gente del mundo. Vienen en una gran bestia, como una gran bestia a la tierra, el gobierno mundial y la Babilonia, la llamada Iglesia Mundial. So these bells were tolling. Entonces estas campanas estaban moviéndose. World Church and world government coming together. El gobierno mundial y la Iglesia Mundial uniéndose en trabajo. And nobody knew about it because it was hidden. Y nadie sabía al respecto porque estaban escondidos. But there was another hook above them. Pero había un gran gancho sobre ellas. Because there was another bell that was going to be set in. Porque ese gancho estaba preparado para otra campana que se iba a colocar ahí. Y le pregunté, ¿qué era ese gancho de allá arriba? Y él dijo, eso sería el hombre de pecado. Cuando él y la bestia se unan, entonces será revelado. La cubierta se quitará para que todo el mundo pueda verlo. Era como una gran lona sobre él, una cubierta, y uno de estos, Babilonia, va a caer. La otra es la bestia, que es el gobierno mundial. Su líder va a ser herido, así que por lo tanto estará herido, pero se le dejará en paz, y su herida sanará. ¿Cuándo será sanado? Cuando el hombre de pecado entre en escena. Y entonces ellos se juntan y se hacen una gran bestia. Y eso es cuando la campana grande estará colocada en la cima de ese gancho, y eso será en los últimos 3 años y medio de tribulación, cuando esto va a tener lugar. So when the big bell is set in above when one of those bells falls, Babylon, Cuando una de las dos campanas cae, que es Babilonia, and the big bell is set in, which is the man of sin, y la gran campana del gancho es colocada, lo cual es el hombre de pecado, that's when the canvas comes off. es cuando la cubierta o el velo se quita. That's when men will understand this great government that's been forming and hiding all this time. Es cuando los hombres van a entender este gobierno que había estado formándose encubierto de los ojos de todos ellos. Y miré hacia afuera y vi 12 cables que parecían alambres de plata que salían a través de la tierra hacia los 4 vientos de la tierra, claro, hacia alrededor del mundo. Y le pregunté, ¿qué significaban esos cables? Y él dijo, este es el gran sistema de comunicación que habrá en la tierra. Y este edificio parecía como el edificio de una compañía telefónica que estaba construyéndolo. Y el Señor le dijo, a través de este sistema, el sistema telefónico sobre todo el mundo y las computadoras, todo esto estará operando por todo el mundo. Habrá una red de comunicación en este mundo hasta que ellos puedan decir al hombre cualquier cosa que él está haciendo sobre la tierra, y ellos puedan escoger al hombre sobre la tierra, puedan ver al hombre sobre la tierra. Ellos sabrán todas las cosas que está haciendo y pasando por toda la tierra. Todos, pero los verdaderos hijos de Dios, que es una vida vencedora, ellos no pueden. Este sistema no puede leerlos en ninguna manera y no puede revelarlos afuera en el abierto. Si ellos están parados en la palabra de Dios. Y estos cables salen como un gran sistema de comunicación por todo el mundo. 10 de estos cables representan los 10 cuernos de los 10 reyes que vendrán en el tiempo final. 10 pequeñas naciones, y los otros 2 representan estas 2 campanas aquí. Así que ves en este tiempo final que va a haber una comunicación que el hombre nunca antes había visto. Ellos van a saber, tú puedes manejar por la autopista y ellos van a poder saber cómo te ves y todo acerca de ti, aún mientras estás conduciendo. Te estoy diciendo algo. La gente está cegada y están cegados y no saben lo que está sucediendo en la tierra. Pero gracias a Dios, ellos no pueden decir, ellos no pueden leer el corazón de un hijo de Dios. Estas cosas no se registrarán contra el Espíritu de Dios. So
In this vision in 1971, Entonces, en esta visión en el año 71, this man saw a communication network la red de comunicación del mundo, that had never been before. va a haber una red de comunicación del mundo que nunca antes se ha visto en la Tierra, They would know everything about people. en donde van a saber todo acerca de cada persona. They would know even when they were in their cars what was going on, where they were going. E incluso van a saber que mientras iban en sus automóviles, qué estaba sucediendo ahí. Now, in 1971, Ahora, entendamos que en el año 71, this seemed like science fiction. esto sonaba como ciencia ficción. How could these things be? ¿Cómo podrían ser estas cosas? Now, 50 years later, Entonces ahora, hoy, 50 años después, you can easily see all of this. tú puedes fácilmente ver todo lo que está sucediendo. Time is moving very quickly. El tiempo está moviéndose muy rápido. In 1971, well, where were we in 1971? In 75, 4 years later, Entonces, entendemos lo que estaba sucediendo en el año 71. they had the first home computer. En el 4 años después, en el año 75, surgen los primeros computadoras comerciales. And so 4 years after this vision Entonces, 4 años después de esta visión, of a great communication network, de la visión de la gran red de comunicación mundial, is when these little home computers you'd get at Radio Shack started appearing. fue cuando empezaron 4 años más tarde a aparecer estas pequeñas computadoras de Radio Shack. Now this building in the vision Ahora, ese edificio que mencioné en la visión had a very distinct look. tenía una apariencia muy distintiva. If you lived in that time in the 70s, Si tú viviste en ese tiempo atrás en los 70s, all the telephone offices had kind of the same look to them. todas las oficinas telefónicas tenían como la misma apariencia. And that was the building that all these wires were going out to connect the earth. Porque de esos edificios, esas oficinas, era de donde salían todos los cables para conectar toda la Tierra. And again, at this time, Y una vez más, en estos tiempos actuales, we could make phone calls, podemos incluso hacer llamadas telefónicas, we could send letters by U.S. mail. podemos enviar cartas por un correo, They'd go where they're going, and you'd get an answer back a couple weeks later, and that was fine. podías, enviar cartas y llegaban a donde tenían que llegar y te escribían de vuelta y regresaban un tiempo después de vuelta. But to imagine this kind of communication network, Pero para poder imaginar este tipo de red de comunicación que habla, the technology didn't exist at the time. esa tecnología no existía en esos años. In 1983, En el año 83 the cellular phones started to come on the scene. surge el primer teléfono celular comercial. Remember in 71 when this vision came, Recordemos que en el año 71, cuando esa visión we had surgió, phones with dials and cords. teníamos teléfonos que tenían esos discos para marcar y tenían cables. Kids today don't even know what that is. Y hoy en día ya la gente no sabe ni siquiera qué era eso. In 1984, they broke up AT&T. En el año 84, AT&T, de las primeras compañías telefónicas, se disuelve. Which means all these little pieces were free to develop their technologies. En donde lo que significaba que esta primera compañía telefónica se rompió en muchas organizaciones pequeñas y que cada una de ellas podía crear su propia tecnología. In 1989, Y en el año 89, which is a long time after 1971, que estamos hablando de ya varios años después del año 71, WWW started to appear, World Wide Web technology. es cuando surge la tecnología de la red mundial de comunicación, que es la WWW, que es la World Wide Web. In 1992, En el año 92. 20 years later, Estamos hablando de 20 años después de esa visión. the internet made its way on the scene. Surge el Internet y entra en escena. And if you remember, Y si tú recuerdas, if you wanted to see a picture,
llegaste tal vez a ver una imagen You would dial it on the phone system en donde tú marcabas en el sistema and hear telefónico all these bleeps and bloops. y escuchabas ese sonido del módem Then very conectándose slowly the picture would appear on your y screen. en la pantalla empezaba muy despacio a aparecer las imágenes de donde te estabas conectando. Today you can get HD movies in microseconds. Y hoy en día puedes tú tener películas en alta definición en segundos. So we can see how this technology is developed to today. Entonces podemos ver cómo toda esta tecnología se ha desarrollado hasta el día de hoy. And you can see when the Lord says, though it tarry, wait for it, Y cuando el Señor mencionó, como leímos antes, que dijo, esperen esto, if all these things from this one vision si todas estas cosas de esta visión que hablé have come to pass already, han ido sucediendo, cada una de ellas se ha cumplido, and God validates His word, His message, Dios entonces valida su mensaje y su palabra, you can know for sure that behind the canvas y puedes dar por seguro que detrás de entonces esta cubierta de este velo que lo cubre, in silence, en el silencio, world church and world government are tolling. el gobierno mundial y la iglesia mundial están moviéndose como esas campanas. And one day, the man of sin will be revealed. Y un día el hombre de pecado va a ser revelado. Thank God, 3.5 years later, Jesus will be revealed. Y gracias a Dios, 3 años y medio después de eso, Jesús va a ser revelado. So when the man of sin gathers with the beast and their armies against Jesus, Entonces cuando el hombre de pecado y la bestia se unen y forman sus ejércitos en contra de Jesús, then here's how he ends in Revelation 19. así es como termina esto en Apocalipsis 19. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. I know what his end shall be, Yo sé cuál es el final, cómo va a ser ese final. the lake of fire eternally. El fuego eterno del lago de fuego. The beast, the head of the government, La bestia, la cabeza del gobierno, the man of sin, the false prophet, el hombre de pecado, el falso profeta, are both put in the lake of fire before Satan. son puestos en el lago de fuego antes que Satanás. He'll be in a bottomless pit for 1,000 years. Y va a estar atado también por 1000 años Satanás. But his servants have gone into eternal flame. Pero estos siervos de Satanás van a arder en el fuego eterno. And thank God, the saints of the Most High Y gracias a Dios, los santos del Altísimo will rule with King Jesus. van a gobernar con Jesús en ese milenio. So we need to be ready. Entonces necesitamos estar preparados. God gives us His Word. Dios nos da su palabra, God gives us revelations of the Word Dios nos da revelaciones de su palabra so we could be ready. para que podamos estar listos. He doesn't waste His time writing a whole book of the Bible. Y no desperdicie su tiempo escribiendo todo un solo libro de la Biblia. So people can say, I don't need that. ¿Por qué desperdiciaría Dios su tiempo y la gente pueda decir, no necesito ese libro, Or that's for someone else. porque ese libro es para alguien más? It isn't for someone else, it's for us. Si es para alguien más, es para nosotros. And as it starts off, blessed are they that hear. Por eso ese libro comienza diciendo, bendecidos son los que And escuchan they that keep the words of the prophecy of this book, y que guardan las profecías de la palabra de for the esta, time is at hand. porque el tiempo está cerca. Praise the Amén. Lord. Hermanos, muchas gracias por este mensaje tan de gran utilidad para estos días. Dios les bendiga. Vamos a estar continuando con estos diferentes mensajes a detalle del Apocalipsis. Es importante que tú compartas este mensaje de los últimos tiempos,
que lo vuelvas a leer las veces que sea necesario para que lo puedas entender a detalle. Toma notas, yo te invito a que lo hagas. Es, como dice la palabra, esto es médula para nuestros huesos, es alimento para que necesitamos. Compártelo. Dios les bendiga.